Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a otra edición de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daisa Cortés y ya están con nosotros sus anfitriones Iridelia Mato Rivera, la vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenida. Saludos a todos los que nos ven y nos escuchan en el día de hoy. Y como dice nuestro presidente Johnny Rodríguez Ortiz, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Y está por aquí José Ocasio, el presidente del capítulo de Ponce. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y como siempre, mi especial saludo para mi querida y hermosa nieta Micaela. Así es, vamos con los titulares, Iris. ¿De qué quieres hablar hoy? Pues mira, antes de comenzar, había comentado Ocasio que quería aclarar un punto del programa anterior, así es que vamos a dar ese espacio para aclarar cualquier duda de los radioyentes. Pues cómo no, es que en el programa anterior, cuando hablábamos del asunto del cobro de los $300 por un alegado estudio que tiene que hacer Luma con relación a los que tienen ya instaladas las placas solares en sus hogares, y que había un asunto en la legislatura que muy probablemente, y entiendo que recientemente lo han aprobado un proyecto con tratar de eliminar ese cargo. Pues yo mencioné de que había un cargo adicional que se podía presentar próximamente, porque es que Luma, desde principios del mes abril de este año, había sometido unos asuntos a considerar del negociado, unos asuntos técnicos que tienen que ver con la regulación del voltaje en el sistema eléctrico, en donde ellos alegaban que habían problemas. Y antes de continuar, tengo que recordarle que el sistema eléctrico de Puerto Rico está diseñado en una sola vía. O sea, los transformadores, las centrales generatrices generan, transmiten y más adelante se distribuye. Y cuando llega a las áreas de distribución, pues hay un transformador que entonces envía en diferentes sectores la energía eléctrica. Cuando usted instala un sistema eléctrico de placas solares en su casa y se acoge a lo que se llama medición neta, usted puede entrar carga de su casa. El exceso de su carga, usted usa la que necesita y el exceso lo puede entrar al sistema. Pero entonces esa carga que usted añade al sistema, usted y todos los que estén en su área, lo que se distribuye en las áreas que considera esa subestación, esos transformadores. Porque no hay manera de que regrese a través de un transformador a una central generatriz. Eso no existe. ¿Qué pasa? Que el problema, una de las razones del problema de voltaje que está alegando Luma es precisamente esa generación que viene de las placas solares, se añade al sistema. Y el famoso estudio que ellos planteaban era verificar si había que hacer algo con el transformador, de hacer algún tipo de modificación para evitar eso. ¿Qué pasa? Que si sus placas no tienen lo que se llaman unos aditamentos inteligentes, lo que son los inversores inteligentes, que tienen la capacidad de salirse del sistema, de bajar la carga que aportan al sistema, pues la única alternativa que tiene ese sistema, si no tiene esa posibilidad, es que tenga baterías adicionales. Y para que se cargaran esas baterías con ese exceso de producción de sus placas que no lo puede aportar al sistema. Por lo tanto, hablábamos de que era un cargo sumamente, porque como es sabido, el costo de esas baterías es, como yo mencionaba en ese programa, prácticamente el 50% del valor de un sistema. Un sistema, porque mucha gente tendrá una placa y quiere que tendrán dos, pues mientras más placas tenga, más caro es. Esas placas pues son miles de dólares que valen. Por eso era que yo añadía que esta situación era una situación más grave que la de los $300, porque imagínense, ¿qué va a pasar si usted no puede exportar su energía al sistema? Seguro. Mira, hay una cosa importante. ¿Qué va a hacer con su sistema?
la Cámara de Representantes aprobó unánimemente una medida para cancelar el cobro de los $300 a los clientes de sistemas solares, pero entonces Luma estaba señalando unas deficiencias en el proceso de cobro, aparentando como que ellos eran los que estaban haciendo algo. Y entonces, a través de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, Luma alegó que la querella que estaba allí pues radicó para paralizar el cobro de los $300 por estudio suplementario. Así que todo fue un juego de palabras, porque tan pronto vieron que los iban a clavar vulgarmente hablando y no les iban a dejar cobrar ese dinero, pues entonces salieron ellos como los salvadores, que ellos estaban identificando un problema. Ocasio. Eso es lo que Bueno, pues por lo menos ya aparentemente se resolvió el asunto de los $300. Ahora hay que esperar a ver cómo van a solucionar el problema este que acabo de mencionar. Pero también tengo que añadir un dato, que es que los equipos que se han instalado, los equipos que la gente ha comprado a partir del 2018, esos equipos, sus inversores vienen con esa capacidad de poder hacer esos ajustes automáticamente. Lo que ellos no dicen es cuántos de ese tipo de sistema está instalado, porque siempre hablan correcto. de cerca de 170,000 techos que tienen, pero no dicen cuántos instalaron después del 2018. Pues ahora vamos con Iri. Iri, imagínate tú la cantidad de personas que compraron los primeros sistemas y todavía los tienen funcionando a 35,000, $40,000 y que le vengan ahora con esta historia, no tienen 35 o 40,000 para invertir. Yo lo que tengo que decir con eso es el grandioso gobierno que nosotros tenemos, donde empiezan a hacer cosas sin planificación, sin estudios, y las consecuencias finalmente las paga el pueblo. En Puerto Rico, el sistema energético funcionaba meridianamente bien comparado con lo que está pasando ahora. A toda prisa quisieron privatizar el sistema para sacar del medio a la UTIER y a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica y cumplir con la política neoliberal de darle el sistema a los grandes inversionistas, y se embarcaron en esa campaña. Don Ricky Rosselló, el legado que nos dejó fue destruir el sistema eléctrico. El padre nos dejó el legado de destruir el sistema de salud. Ahora, cuando comenzamos con todos los problemas, al principio, cuando empezaron los problemas de que empezaban a blimbear las luces en las casas, el alto voltaje era consecuencia de gente que se desconectaba del sistema, había más carga en el área o que entraba carga de esos sistemas que la devolvían al sistema, y como dice Ocasio, es unidad, ¿cómo es? De una sola dirección el sistema, y no tenía un retorno para regresar. Entonces, dentro de esa planificación, yo recuerdo cómo Luma y Pierluisi gozaban cada vez que alguien se desconectaba del sistema y compraba placas solares. Contrario a una falta de educación, falta de planificación, y de todas maneras nosotros hicimos el trabajo de decirle a los consumidores que estudiaran sus contratos, que miraran qué era lo que iban a comprar, cuáles eran las consecuencias de eso. Pues ahora tenemos este embeleco que no se sabe si va o viene. La gente no conoce los contratos que tiene. Hay gente que dice, yo compré pero no tengo placa, así es que cuando se va la luz no tengo electricidad porque no la tengo almacenada. O sea, que son tantos monstruos que crearon, diferentes sistemas, diferentes Tantos compañías, escenarios, exacto, diferentes. que tú no puedes, pues esta es la regla, vamos a irnos por aquí o vamos a irnos por allá. De hecho, el escenario es que ya hay compañías grandísimas que se han ido a quiebra.
y ni siquiera han pasado 5 años de que la gente haya instalado su sistema, supuestamente con 20 años de garantía. En los otros 15 años se colgaron y la gente está atrapada en los contratos pagando. ¿Qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico en este escenario? Pues tienen que ponerse a determinar cuáles son las vías saludables para el sistema y no irse por la línea de menor resistencia, que es entonces te voy a poner un cargo o te voy a cobrar esto, porque el pueblo no aguanta un cargo más. El gobierno debería ser mucho más responsable y de una vez y por todas definir cuál es la política energética que tiene para el país. Ahora resulta que hay por ahí unos señores, creo que son los de Mida, no son los de Mida, que están proponiendo la energía nuclear. O sea, no podemos bregar con el operador de Luma y genera por la deficiencia de ambos y vamos a meter otro elemento más que no vamos a tener el control, ni tenemos los datos de cómo, ni la experiencia, ni nada de meternos en este otro campo. Y están por ahí ya la gente buscando qué sé yo cuántos megavatios para incluir como energía nuclear. La Cámara de Comercio es la que lo está pidiendo. La Cámara de Comercio de Puerto Rico urgió al gobierno a incluir la energía nuclear y otras tecnologías. Sí, enviaron una carta al negociado de energía y a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas. Ahí está. Y siguen los intereses privados metiendo sus garras y sigue nadie, no hay un protector del consumidor, no hay un representante del consumidor dentro de la Junta de Gobierno, no hay un representante en el negociado de energía, no hay un representante en la alianza público-privada que realmente represente los intereses del pueblo. El pueblo está huérfano. Y esta fue la Y noticia que mencioné maltratado por ahorita todas estas agencias. para récord, que la Cámara aprobó la medida para cancelar el cobro de los $300 a los clientes con sistemas solares. Pero como dije, esto es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque Luma también estaba diciendo que iba a detener y que habían atendido a la querella. ¿Ves? Va a detenerlo porque la Cámara le votó abrumadoramente y lo sacó del panorama, el cobro de los $300 después de tanto debate. Lo que hay. Y hablando del atropello y lo huérfana que está el pueblo ante toda esta agencia que no se legisla en beneficio del pueblo, nos sorprende la noticia a través de Genera PR que pide cuentas sobre a la Autoridad de Energía Eléctrica, la corporación pública, sobre los fondos creados este año para utilizarlos en sufragar y que los operadores privados y las pensiones. Y la autoridad se canta sin saber de qué están hablando. Y corre la noticia que la autoridad desconoce totalmente de qué reserva están hablando. Y resulta que es una reserva creada gubernamentalmente para a futuro cubrir necesidades de pago de pensiones y servicios de la deuda de la corporación pública. Esos 683 millones que tienen, esa reserva creada, que fue autorizada por la Junta de Control Fiscal y en efecto certifican que la corporación pública no tiene el conocimiento ni tiene la autoridad de disponer de esos fondos. Ahora, yo pregunto, ¿y qué pasa con Hacienda que no notifica el negociado de energía
Gerencia y presupuesto no pone al tanto a la corporación pública, a la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que está haciendo en el patio de su casa. No está informando. Por el contrario, acaban de legislar un impuesto a la tarifa, un cargo más a la tarifa para aumentarla, para pagar las pensiones. Pero si ya tienen por lo menos fondos para un año, ¿por qué le van a aumentar al pueblo las tarifas? ¿Con qué razón van a pedirle al pueblo más dinero de su bolsillo para pagar la Junta de Control Fiscal? Porque hay una partida para la Junta de Control Fiscal. Hay otra partida para Luma. Hay otra partida para Genera. En otras palabras, estamos pagando la privatización en una tarifa especial que nos han impuesto alegadamente con el nombre de que es para pagar las pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Totalmente falso. Mentiras. Todos son chanchullos y corrupción lo que tiene este gobierno. Mira, la Y nota se prestan. dice, Iris, la nota dice que en aquel entonces el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berrío, señaló que la llamada reserva del sector energético podría tener múltiples usos como el cumplimiento del sistema de retiro de la autoridad, el repago de la deuda, pero que presumiblemente podría ampliarse a la respuesta de emergencia. Y el término de reserva energética es amplio, dicen ellos, que cualquier necesidad que sea relacionada al problema energético, que la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno están creando esta reserva para atender esa necesidad, pero en ningún sitio hablaba de pagarle a los bonistas y demás, y ellos querían utilizarlo para eso. Ese es el revolú, que como dice que es para cualquier emergencia, ellos querían que emergencia fuera el pago a los bonistas. Que le subsidiaran las cuentas operacionales que estén vacías. También, que ya se habían quebrado pero y no tenían chavito. ¿Acaso cuando necesitaron dinero no ordenaron a la autoridad a que el dinero del sistema de retiro se lo pasaran a la cuenta operacional de Luma? Fue por una orden que le dieron directa a la autoridad. ¿Se acuerdan que una parte la compuso la legislatura? Unos fondos fueron legislativos y los otros fueron de la autoridad. Ese dinero era del dinero de las pensiones de los jubilados, los hombres y mujeres que analizaron este país, que están ahora en este momento en la edad de 80 y se están muriendo de angustia, desesperanza, de frustración, de impotencia, de coraje. Se nos están muriendo nuestros viejos porque no ven una luz al final del camino y el gobierno no la hace fácil. Al contrario, complican más las cosas. Yo le tengo que decir a los compañeros que este miércoles 10 de septiembre hay una vista ómnibus en el Tribunal Federal. Nosotros habíamos pedido información a las personas que se relacionan con el caso y nos habían dicho que todo estaba detenido y que se había suspendido esa vista. Por tal razón, nuestro piquete tradicional de los miércoles no se movió para el edificio federal porque según la información que teníamos es que no se iba a realizar la vista. Pues en el vocero de hoy sale la noticia de que van a atender una petición de los bonistas y que en efecto va a haber la vista ómnibus. Pero obviamente ya nosotros convocamos para frente a la Junta de Control Fiscal y ya los compañeros que vienen de diferentes distancias de la isla no podemos avisarles porque un sistema de call blast necesitamos 2 días previos para poder hacer las llamadas y no seríamos efectivos moviendo el piquete para el edificio federal. Así es que yo le pido a los compañeros que lleguen temprano a la Junta de Control Fiscal
a ver qué nos inventamos ese día. Si es necesario caminar al edificio federal o mantenemos allí nuestro piquete, igualmente haciendo las denuncias que siempre hacemos. Pero la falta de información en Puerto Rico es increíble. Unas personas te dicen unas cosas, otros te dicen otras. Nadie tiene credibilidad. La gobernadora no tiene credibilidad. El negociado no tiene credibilidad. El APP no tiene. La Junta de Gobierno de la Autoridad. Josué Colón. Nadie tiene credibilidad. Los periodistas tampoco tienen. Aquí ni la jueza, que dice una cosa y hace otra. La jueza ni se diga. Esa bailotea dependiendo para dónde la muevan. Hay sus excepciones con los periodistas, pero realmente tienen desinformado al pueblo. Y lo que les gusta es la noticia sensacionalista, donde vean salir sangre, entonces que ellos se mueven. José Ocasio. Tengo que añadir, antes de seguir en este tema que estamos hablando, de que cuando crearon ese fondo energético, entre todas las cosas que acaban de mencionar ustedes, también incluyeron la compra de equipo y los combustibles. Pero también dijeron que iban a buscar un ente que no fuera la autoridad para que fuera el custodio de ese fondo, privado. Todo es privado. Y al momento, al día de hoy, parece que no han conseguido a nadie. Por eso es que todo el mundo está callado. Imagínense que para mí es interesante escuchar que la directora ejecutiva de la Autoridad Eléctrica no sepa dónde está ese dinero y si puede hacer algo o no con ese dinero. Eso es muy difícil de entender. Eso dice mucho de la credibilidad que tiene la autoridad. Ahora, yo le digo y emplazo, ¿por qué Josué Colón no coge ese dinero y lo pone en el fondo del sistema de retiro para recapitalizar nuestro sistema de retiro? Inmediatamente empezaremos a tener dividendos que están entre los 8, los 10%, y podemos rehabilitar nuestro sistema, el sistema de retiro nuestro. Y por el momento se olvidan, porque con eso podemos ir manejando nosotros, porque le hemos dicho en nuestras propuestas que no es necesario subir la tarifa para subir las pensiones, quizás para gastos operacionales, pero no para la privatización, no para privatizar el sistema, que es lo que están haciendo con ese 3.42 centavos. Lo que van es a financiar a Luma y a Genera el mal servicio de estos operadores. Y en ausencia de ellos, traer otros. Pero de todas maneras, Luma se está luciendo. Ya fue donde la jueza y pidió que paralizara todo, y la jueza le va a dar la audiencia. Le dio 24 horas para que replicaran y explicaran. ¿Y por quién ustedes creen que se va a inclinar? Gente, hay que tirarse a la calle a protestar. Hay que salirse del confort. Hay que ir a reclamar los derechos que tenemos y a pedirle cuentas a este gobierno, a los funcionarios que nosotros elegimos, porque apenas está empezando, no llevamos ni 6 meses, no, 7, 8, 9 meses llevamos ya. Y nos faltan 3 años con 3 meses. Así es que el cuerpo no resiste tantos palos. Los espero el miércoles 10. Y las palabras finales de José Ocasio. Pero como siempre, quiero terminar exhortando a los compañeros a la asistencia al piquete, que eso es, no podemos fallar en ese piquete. Eso es lo que nos ha mantenido en la lucha defendiendo nuestras pensiones, y tenemos que continuar. No podemos dar un paso atrás, mucho menos ahora que las cosas están tan difíciles con toda esta paralización. Como decía nuestro compañero, solo el pueblo salva al pueblo. Si la gente no se tira a defender sus derechos, no va a pasar nada aquí.
Así es, Dios me los cuide. Gracias, José Ocasio. Gracias, Gridelia Mato Rivera, y a ustedes por haber estado en sintonía en otra edición más de La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Que la pasen bien, linda tarde. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.